Nuevamente en el Pensamiento Libre, el programa que trascendió del blog en el entorno digital a la televisión. Hoy tenemos un invitado especial, un hombre que ha hecho una breve, corta carrera pública, pero que tiene una gran experiencia. Hombre que hace parte del movimiento Creemos, del alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, y que nos va a contar en este conversatorio su experiencia personal. Es ingeniero de la Universidad de AFIT, trabajó varios años también allá y ha sido un hombre que tiene magíster de la universidad en París y ha dedicado también algo en teatro, en las barras de fútbol. Mejor dicho, es un hombre multifacético que nos permite tener una aproximación real a lo que es el Antioquia de hoy. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y un saludo a todos los televidentes, a quienes siguen este programa del Pensamiento Libre. Me considero un libre pensador. Pues eso es el pensamiento libre, ¿cierto? La expresión de las ideas, Sí, señor. de una manera tranquila, de una manera mesurada, pero si es posible ser contundente, este es el medio adecuado también para expresar posturas claras en favor del país. Así lo haremos. Daniel, usted es un hombre de AFID, cuénteme su vida en la universidad, cómo transcurrió. A ver, yo tomé la decisión de estudiar Ingeniería Civil muy joven, me gradué de 16 años, llegó mi papá y me dijo, ¿usted qué va a hacer en la vida? Y uno con la poca experiencia que puede tener en ese momento, sin saber muy bien por qué, elegí estudiar Ingeniería Civil, una carrera que en realidad nunca me llenó, porque me parecía muy fría, porque me parece que castraba de alguna forma la creatividad y porque no me daba a entender cómo lo que yo estaba estudiando me permitía solucionar problemas reales de mi ciudad, de mi país. Sin embargo, me gradué porque me daba miedo cambiarme y porque me iba bien en realidad y nunca me gustó del todo. Entonces mi transcurso de la carrera fue bueno en términos académicos, pero sin pasión, debo confesarlo. Lo que me salvó fue que mientras estudiaba ingresé al grupo de teatro de la Universidad de AFIT y eso me permitió ese equilibrio, me dio la creatividad, la comprensión de problemas sociales, porque hacíamos un teatro muy de denuncia social y eso fue pues como lo que equilibró mi vida en ese momento. Y no la ha dejado, ¿cierto? La parte del teatro y la vida distinta no la ha dejado. No, la vida distinta no la he dejado. Teatro no hago tanto como en ese entonces, hago una función semestral con un grupo de amigos, también para la Universidad de AFIT, pero sí procuro siempre mantenerme vinculado con artistas, ¿sí? No solo de teatro, sino que he hecho trabajos como urbanista, me asocio con artistas que quieren abordar temas urbanos y hicimos un trabajo de grabados, de unas ilustraciones de toda la ciudad de Medellín y recientemente con una fotógrafa hicimos un trabajo sobre el paisaje industrial de la ciudad. Una pregunta antes de meterme en el tema de París y la maestría. Me da la oportunidad de preguntarle, ¿cierto que terminar bachillerato en Colombia a los 16 años es un error inmenso porque todavía el conocimiento y la posibilidad de decidir acertadamente del niño es difícil? Yo no sé si el problema sea terminar el bachillerato a esa edad o la obligación de inmediatamente elegir lo que se va a hacer. Tal vez deberíamos pensar en un año sabático, pero no sabático no es echado en la casa viendo televisión, sino haciendo pequeñas cosas que te vayan mostrando como joven qué es lo que te apasiona, para qué sos bueno y qué te gusta y qué definitivamente no te gusta. En otros países sucede así. Los muchachos se gradúan y se van 1 año, 2 años, viajan por el mundo, hacen cursitos y después de ese tiempo ya sí logran madurar la idea de cuál es su vocación. A nosotros los padres de familia nos da miedo ese tema. Decimos siempre que deben viajar después de que terminen su carrera, ¿no? A mí me parece que es demasiado tarde esperar a que terminen la carrera. Ok, tenemos una diferencia, pero mire que la diferencia se conversa. Y es enriquecedora. Se fue usted para París, allá estudió una maestría. Sí, señor, precisamente me gradué como ingeniero civil y como no me gustaba, quería huir de la ingeniería civil, me fui a París y allá pues como buscando qué hacer de mi vida. Yo pensé que había fracasado porque me había equivocado de carrera y empecé a escuchar hablar del urbanismo. En Colombia se empezó a hablar de urbanismo por lo que estaba sucediendo en Bogotá principalmente en la época de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa en su primera alcaldía, y me pareció un tema interesante y que
apasionante para mí, ¿cierto? Salir a la calle, ver qué pasa, cómo transformar territorios, cómo transformar la realidad de las personas. Así que decidí inscribirme a una maestría en la Universidad de París y pues fui aceptado y allí sí definitivamente encontré lo que a mí me gustaba hacer y fui pues realmente muy feliz estudiando urbanismo. ¿Se vino para Colombia inmediatamente? No, señor, estuve casi 7 años en Francia, o sea, terminé de estudiar, me puse a viajar, a trabajar, conocí muchos países en Europa, conocí muchísima gente, particularmente latinoamericanos. Vea usted la ironía, tuve que ir a Francia para conocer a los hermanos latinoamericanos y, mejor dicho, me hice adulto en Francia y a los 30 años sentí como el llamado de mi país, sentí que todo eso que yo había aprendido tenía que venir, ni siquiera al país, la ciudad. Yo soy muy enamorado de Medellín, entonces sentí que quería venir a mi ciudad a trabajar precisamente en urbanismo. Usted ve hoy el diseño urbanístico de Medellín. ¿Y qué le produce? Pues no puedo describirlo en una palabra, porque hay cosas que están muy bien, otras cosas que definitivamente están muy mal, pero Medellín es una ciudad que enamora. Y uno se da cuenta cuando invita a otros a venir a Medellín. Enamora el clima, enamora el verde de las montañas y los árboles, aunque nos faltan, son bellos. Sin embargo, tenemos mucho por hacer, uno se da cuenta de que es una ciudad que cometió muchísimos errores en su planeación durante el siglo pasado y que nos va a tomar décadas corregirlos. Sin embargo, yo creo que es una ciudad que para mí, como urbanista, irradia optimismo, porque uno sabe que hay mucho por hacer, pero también siente que hay con qué hacerlo, diferente a otras ciudades. Daniel, vámonos a cortes y enseguida continuamos. Regresó de París. Vamos a hablar ya de la vida pública. Un hombre ingeniero que cambia de actitud frente a la especialización que realizó. Viene a Medellín y ¿por qué entra a la vida pública? Bueno, a ver, brevemente, en el trabajo como urbanista me di cuenta de que el urbanismo es una herramienta política. Es el sector público quien hace urbanismo, entonces entendí la importancia de la política. Yo siempre había despreciado la política, como la enorme mayoría de los jóvenes, me parecía que eso era una mata de ladrones, de corruptos, que no hacían nada, y fui entendiendo que sí servían para algo, que es en el escenario político donde se toman las decisiones que a todos nos afectan, gústenos o no, y que la transformación de Medellín fue posible gracias a un grupo de ciudadanos que se cambiaron de la academia o del sector privado y se metieron a la política. Entonces eso me empezó a entusiasmar. Además, empecé a ser reconocido en redes sociales por ciertos debates de temas que a mí me gustaba llevar a la gente. Entonces empezó como a nacer el germen del interés de trabajar por el público y la decisión la tomé de la siguiente manera, voy a intentar resumirlo. Me fui para el Mundial de Brasil en 2014 y desde que llegué empecé a escribir en Facebook un diario de viaje, ¿cierto? ¿Cómo es estar en un mundial de fútbol? Cosa que muchos no han vivido. Y ese diario se volvió muy popular en Facebook, la gente me seguía, le gustaba mucho como el tono, las historias que yo contaba, que no es lo que cuenta la prensa. Y fue avanzando el mundial, como la selección iba también, entonces mi diario también se iba volviendo popular. Y cuando le ganamos a Uruguay 2-0, que fue pues como el momento cumbre del fútbol colombiano en toda su historia, pues yo hice cuentas después del guayabo de la celebración y no me quedaba un peso. De modo que yo les escribí en mi diario, amigos, muchas gracias por todo, ha sido muy bueno, pero se me acabó la plata. No puedo ir al siguiente partido, lo voy a ver por televisión como ustedes. Y la gente empezó a decir, no, pues ¿cómo nos vas a dejar sin tus historias? Si esa es la gracia de este mundial. Hagamos una vaca. Y yo, no, pues como que sí, que sí. Y la gente empezó a mandarme plata. Incluso gente desconocida que me seguía por redes sociales, incluso gente humilde. Yo recuerdo mucho un muchacho humilde que me dijo, Carvalho, yo le consigné 10.000 pesitos. ¡Qué maravilla, hombre! Hermano, me llegaron en 24 horas casi 3 millones de pesos. No le puedo creer. Yo no los pedí, fue una iniciativa de la gente. Te los confieso, me puse a llorar de lo conmovedor que fue eso. Entonces, bueno, con esa plata que me mandaron no me alcanzaba, pero entonces me tocó prestar más plata y me hice el viaje para ver el partido contra Brasil.
Ahí nos ¿Así era de cara a la boleta o qué? Sí, porque la boleta es muy cara y Brasil es muy grande y el partido era muy lejos y en época de mundial todo se pone más caro. Perdimos contra Brasil, nos eliminaron, entonces ya esa tristeza y llegué yo nuevamente, revisé mi Facebook y tenía decenas y decenas de mensajes de la gente agradeciéndome lo que yo les había dado con mis historias y con mis relatos. Entonces para mí fue muy conmovedor que además de ayudarme porque me dieron plata, me están agradeciendo. Entonces para mí ese día yo cambié, mi vida cambió, yo ya no podía ser el mismo, yo sentía que había una responsabilidad que yo tenía de cara a la gente que cree en mí, ¿cierto? Esa credibilidad genera una responsabilidad y yo reflexionando al otro día, pues como pensando qué hacer con eso, yo estaba con un amigo, de esos amigos alcahuetas que todos tenemos, y yo le dije, Juancho, me lanzo al consejo. Y él me dijo, dale de una que yo te apoyo. Y ese día tomé la decisión allá en una playa brasileña de ser concejal de Medellín. ¿Nunca habías soñado con ser concejal? Nunca se me había ocurrido en la vida. ¿Nunca se le había ocurrido hacer política? Nunca. ¿Y conocía políticos? Conocí a algunas personas cercanas a Sergio Fajardo, que es el político que más admiro, y entonces me acerqué a ellos y de ellos me dijeron, mira, Federico Gutiérrez está armando una lista al Consejo, un movimiento independiente, me pareció muy interesante, yo nunca había hablado con Federico, entonces nos sentamos a almorzar un día lechona, yo le dije, Fico, mira, estos son mis temas, yo confío en vos porque sos un man que en 15 años de vida pública nunca ha tenido un escándalo, nunca te he visto más relacionado, sos joven, el movimiento independiente me interesa, y ahí decidimos empezar a trabajar juntos y pues por fortuna ambos ganamos las elecciones. ¿Qué reglón estabas en la lista? Yo era el número 10, pero era una lista abierta, es decir, no era por orden, sino... Hombre, que es una de las cosas que quieren cambiar en Colombia, y a mí personalmente me parece que la lista abierta permite tener mayor tranquilidad al momento de una elección. Pues sí, mira, yo era el número 10 y no me importaba qué número tenía, simplemente yo saqué más votos que todos los de mi lista por mi campaña, no porque estuviera en un orden determinado. ¿Y cuántos votos llegaste? Tuve 6.100 y pico de votos, ¿sí? Que fue una sorpresa muy grande porque cuando yo empecé me decían, no, es que vos no tenés un padrino político, vos no tenés plata. Yo me gasté en mi campaña 12 millones de pesos, cuando el tope es 200 millones de pesos. Fue la campaña más barata al Consejo y eso es parte de lo bonito de la historia, porque eso demuestra que la política no es para los de siempre, no es para los de plata, no es para los del apellido político, sino que la política es un tema de los ciudadanos y que si uno trabaja bien y lo hace bien, puede llegar a estos escenarios. Pues vea, yo lo felicito, yo inclusive lo digo públicamente sin reticencia alguna. Yo hasta ahora nunca he dicho, yo no quiero ser político, pero he sido un hombre público. Y su mensaje me conmueve, me gusta y me llega. Muy bien. Usted sabe que usted tuvo más votos que Daniela Maturana. Sí, señor. Claro. Daniela también nos acompañó aquí recientemente. Muy buena amiga mía y una gran concejala. Daniela, por ejemplo, toda la vida había soñado con ser política, ¿cierto? Es una historia diferente. Ella siempre había querido esto, yo nunca. Sin embargo, desde caminos diferentes llegamos y hoy en día estamos trabajando juntos. Usted llega con 3 campañas, el deporte, movilidad, urbanismo, y ha sido un amigo de las barras bravas. Pues no de las barras bravas, no de las barras, ¿no? A ver, puntualizo pues cuáles eran mis temas. Uno es lo que yo llamo Medellín sostenible, es todo lo que tiene que ver con el urbanismo, porque no es solo movilidad, es medio ambiente, proyectos urbanos, espacio público, ¿sí? Ese es uno. El siguiente es lo que yo llamo Medellín creativa, que tiene que ver con la cultura, las artes, pero también el diseño, la arquitectura, que yo considero que aquí hay mucho talento en la ciudad y que Medellín que está en búsqueda de una vocación que ya dejó de ser industrial. Yo creo que una de las vocaciones claves de Medellín debe ser la creatividad, que hoy en día lo llaman economía naranja, esas cosas. Y la tercera es la cultura del fútbol, ¿cierto? Entonces no es el fútbol en su aspecto deportivo, sino todo el movimiento social que se genera alrededor, porque resulta que yo soy líder de una barra del Independiente Medellín. Eso me contaron. Sí. Después de este pequeño corte, vamos a hablar de ese tema. Claro que sí. En el tema de las barras, Daniel, creo que a todos los ciudadanos nos preocupa. Nos gusta ir a fútbol, nos gusta ir con la familia,
compartir, pero nos da terror ir a un partido de Nacional Medellín o lo que ocurre después de terminar el partido. ¿Cómo lograremos combatir, erradicar ese mal de la violencia en los estadios? Mira, Antonio, yo cuando me acerqué al mundo del barrismo, yo pertenezco a una barra, voy a la Tribuna Popular Norte, cuando juega el Deportivo Independiente Medellín, me di cuenta de que muchas veces ese miedo es infundado, porque generalmente los medios de comunicación nos muestran únicamente lo malo. Entonces, si hay 4 muchachos peleando a la salida del estadio, aparece en todos los periódicos, pero ningún medio te dice que 20 muchachos se trasnocharon pintando un mural, componiendo una canción, aprendiendo a tocar un instrumento musical para alentar a su equipo. Entonces, por un lado, yo creo que hay que visibilizar las cosas buenas, que son muchas más, hay que fomentarlas y financiarlas incluso, y por el otro lado, hay que individualizar a quienes hagan actos irresponsables, porque antes se acostumbraba. Entonces se portaron mal 10 tipos y castigamos a toda la hinchada, y eso no debe ser, y en eso el alcalde Federico Gutiérrez me ha creído, y si ustedes ven hoy en día lo que se está haciendo es individualizar a quienes hacen embarradas, ¿cierto? La prueba de la huella digital ¿se va a probar aquí también o no? Estamos en eso. Por ahora la individualización se está haciendo gracias a las cámaras. Hay un muy buen sistema de cámaras de alta definición en el estadio que permiten captar a todos los asistentes. Entonces, si usted tira una moneda, quedó listo y lo fichan y ya no puede seguir ingresando. Yo creo que en eso vamos bien, se ha generado confianza entre las barras, también en los aficionados no barristas, y gracias a eso ya podemos asistir nuevamente las 2 hinchadas a un clásico. Si es así, pues promuévanlo, muéstrenlo. Yo creo que lo que usted dice es verdad. Si no se cuenta, la gente no cree. De acuerdo. Bueno, le voy a hacer preguntas concretas. Tenemos en Colombia un tema hoy grande, que fue promovido por Vivian Morales y su esposo Lucio, sobre el tema de la adopción. ¿Qué posición tienen ustedes sobre ese tema? Yo estoy muy contento de que se haya caído la propuesta de un referendo al respecto. No todo se puede llevar al referendo, hay derechos constitucionales que no pueden ser objeto de eso. Me parece un descaro que hayan pretendido quitarle el derecho de adoptar a personas solteras, a personas homosexuales. Se está pensando más en términos religiosos que en los niños que van a ser adoptados, que son los verdaderos, los que necesitan el apoyo del país. Y me duele haber visto congresistas diciendo que él no necesita leer la Constitución sino la Biblia. Me parece terrible la forma en que la religión se está cada vez y nuevamente incrustando en la política. Pero usted creo que es consciente de que los grupos religiosos están teniendo mucha importancia en la vida pública y votan y ponen senadores y representantes, señor. Y eso es un tema serio, ¿no? A mí me parece muy peligroso, porque hemos visto en otros países... Yo no diga que sea malo o bueno, pero que está tomando fuerza, sí es verdad. A mí sí me parece malo, ¿cierto? Y te lo digo francamente. Hemos visto en otros países las consecuencias de cuando la religión se mete demasiado en la política. Mira, Antonio, yo soy ateo. Sin embargo, yo hice 12 años de un colegio católico, el Colegio Corazonista, y lo que yo aprendí del catolicismo es que era amor, tolerancia, respeto por el otro, y la forma en que están actuando los religiosos en la política va completamente en contra de eso que yo aprendí. No son tolerantes, son excluyentes, discriminan. Me parece, la verdad me preocupa y me parece peligrosa esa tendencia. Digamos que hay ahí, y le aclaro para precisar, yo no veo a la Compañía de Jesús promoviendo ningún político, no veo otras religiones, veo los cristianos, protestantes haciendo ese tema. Yo creo que ya la Iglesia Católica aprendió un poquito cuando la historia de la violencia en Colombia, que en los atrios de las iglesias excomulgaban a los liberales. Aprendimos. Pero usted ve también al ex procurador Alejandro Ordóñez, que sí es católico, con unas posiciones sumamente excluyentes y que a mí me parecen peligrosas, digo, porque no son adecuadas para una sociedad laica como la nuestra. No voy a opinar sobre ese tema, pero es un poquito de fundamentalista, ¿no? Totalmente. Muy bien, entonces, ¿quedó contento usted con que el tema del referéndum para la adopción se hubiera perdido en el Congreso de la República? Sí, quedé contento, pero de todas maneras demuestra que hay unas fuerzas demasiado conservadoras en nuestro país que están alcanzando espacios en la política, e insisto, me parece preocupante, y yo pues que me considero de pensamiento liberal y muy progresista, pues voy a tener que luchar desde la política contra eso.
¿Continuará haciendo política? No sé, muchas veces me preguntan esto y no sé, como yo nunca había tenido esto en mis planes, me preguntan, ¿va a seguir siendo concejal? ¿Quieres ser alcalde? La verdad, Antonio, yo nunca he planeado mi vida a largo plazo. Yo voy improvisando, ¿sí? Me meto a lo que me gusta, tomo las decisiones en función como de una intuición, entonces no sé decirte. Pero acuérdese usted que 4 años son cortos si uno quiere construir un país. Sí, lo sé, pero es que la única forma de construir un país no es desde la política. Yo antes estaba en la academia haciendo proyectos para el sector público, entonces creo que hay muchas formas. Sin embargo, sí te digo que me ha apasionado mucho esto, he aprendido más siendo concejal que en lo que aprendí en la maestría y siempre voy a tener el amor por Medellín y la intención de querer, de trabajar por Medellín. No sé desde qué escenario. Proceso de paz. Firmamos, arreglamos, están terminándose cosas, se aprobó como partido político. En la FARC, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Lo lograremos consolidar? Yo creo que los resultados hasta ahora han sido muy buenos, basta con ver la reducción de los índices de violencia asociada a las FARC, que no es la violencia precisamente urbana, la cantidad de soldados que han dejado de morir, la cantidad de bombas que han dejado de caer, entonces todo eso es muy bueno. Ya se está efectuando el desarme, que también me parece que va avanzando bien, va a ser un tema sin duda en la campaña presidencial del año entrante. Hay algunos que dicen que hay que hacer trizas el acuerdo de paz, lo cual también me parece peligroso porque por fin logramos ponerle fin a una guerra de más de 50 años y hay gente que quiere reactivarla. Me pregunto por qué. Muy bien. ¿Violencia en las ciudades? Sí, es un tema muy delicado. La inseguridad es la principal preocupación de los medellinenses hoy en día. Y yo he sostenido siempre que la solución debe ser integral, no podemos pretender que esto se soluciona poniendo más y más y más policías, ¿sí? Creo que la oferta cultural, la oferta educativa, la oferta de una mejor condición urbana, de un mejor hábitat en los barrios, se ha demostrado en Medellín que impacta positivamente los indicadores de seguridad. De modo que no es un problema que vamos a solucionar en pocos años, ¿cierto? Este es el resultado de 3 décadas de degradación social por culpa del narcotráfico, pero estábamos mucho peor hace 20 años y creo que seguimos mejorando en eso. La última pregunta. ¿Creemos movimiento político? Sí, señor. Fuera de que están gobernando todos ustedes y lo están haciendo bien, jóvenes, entusiastas, preparados además, pero no lo veo que el movimiento pueda subsistir si no tienen su vida propia. Es decir, todos gobernando, ¿será que van a mostrar cosas en poco tiempo? Pero la sede, no hay una acción que aglutine más los muchachos, que es lo que yo quiero ver con Creemos en Antioquia. Bueno, entonces, a ver, al respecto, nosotros tomamos la decisión de no tener ninguna participación en las elecciones del año entrante, no pretendemos lanzar un senador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que consolidarnos en Medellín y la mejor forma de consolidarnos en Medellín es hacer un buen gobierno y una buena labor desde el Consejo, en el caso de Daniela Maturana y yo. No significa que estemos quietos, nosotros seguimos permanentemente en contacto con nuestros electores, seguimos defendiendo nuestros temas y seguimos dando formando la idea de qué creemos, en qué creemos, cuál es el modelo de ciudad en que creemos. De esa manera podemos llegar fortalecidos a las próximas elecciones locales para mantenernos en el poder en Medellín y para empezar a extender nuestros lazos más allá. ¿Me contesta sí o no? ¿Se parece un poquito al Podemos español? No. Ok. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento Libre. Por la invitación. Es una alegría compartir con usted de Antioquia y que nuestros televidentes aprendan que la gente joven trabaja muy bien por su ciudad. Y para mí es una alegría poder contar lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Hasta luego.